8 de diciembre del 2019. 8 de diciembre. Esto fue en China. Luego, en enero del 2020, se lo identificó ya al virus causante. ¿Qué día fue ese? 7 de enero. El 7 de enero. El 7 de enero. Y específicamente, hay muchas literaturas, pero mencionan que lo identificaron como un virus o un betavirus, que le pusieron, ¿no es cierto?, esa sigla, como un betavirus, con ciertas características importantes que probablemente lo diferenciaba con otros virus. ¿Por qué le puso la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ese nombre coronavirus? Las proteínas, con la familia que pertenece, con las proteínas que tiene, la forma que se ve. Ya, pero específicamente que esa envoltura, si ustedes quieren, ¿ya? ¿Qué características le daba a este virus? Respecto de una corona. Respecto de una corona, por eso de ahí viene lo que es el coronavirus, porque evidentemente esa envoltura lipídica le daba cierto aspecto de una corona. Y de ahí es que la Organización Mundial de la Salud evidentemente ya le dio esa nomenclatura como un coronavirus. ¿De qué familia viene a ser este virus? Coronaviridae, ¿no es cierto? Esa es la familia. Y el género es coronavirus. Ese es el género. ¿Ya? Pero también se ha visto de que había o existían 6 tipos de coronavirus. 6. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Allá en Afganistán se lo vendió el primer coronavirus en 2005 y en 2012. ¿Cuáles eran? Alfa, beta, Eran 6. Les voy a ayudar. Por ejemplo, uno es el virus SARS-CoV, solamente sin ponerle el 2. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quiere decir el virus SARS? Que lo han mencionado. Es el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Es cierto? Que también sus manifestaciones clínicas eran muy parecidos al coronavirus porque afectaba todo lo que era el aparato respiratorio. Luego teníamos también a otro coronavirus, ¿ya?, del Medio Oriente, ¿no es cierto? Ese también era muy parecido. Después, ¿cuál más? Después, el SARS-CoV-2, COVID-2019, ¿no es cierto? Pero antes de estos, sí también habían otros 3 tipos de coronavirus. Tarea, van a investigar cuáles eran. Solamente la sigla o el nombre, nada más. Nada más. ¿Sí? Nada. ¿Qué características morfológicas tenía el coronavirus? ¿Qué forma tenía? Tenía una forma esférica, helicoidal.
esférica, helicoidal, sus dimensiones, y van desde 60 a 200 nanómetros. ¿Qué características tenía? De tener una envoltura, ¿no es cierto?, lipídica, ¿ya?, con ciertas características, como por ejemplo lo ha mencionado su compañero, fuerte. La proteína M. Fuerte. Proteína M y la proteína E, la proteína N. Y la spike, la más importante. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Qué de ventaja le ofrecía esta envoltura lipídica cubierta o recubierta con estas proteínas? A diferencia de los otros coronavirus, su potencia de infestación. De ahí es que se ha visto de que el virus del coronavirus, por ejemplo, en el aparato digestivo podía vivir tranquilamente, a diferencia de otros virus de la misma especie. O sea que lo hacía más fuerte, lo hacía más resistente. Más resistente. ¿Cuál serían los huéspedes de este virus? Por una parte el ser humano, por otra parte los animales, por otra parte las aves, ¿no es cierto? De ahí también que eso direccionó a pensar en China, por ejemplo, cuál fue el primer, o sea, la teoría del por qué fue el contacto. Murciélago, ¿no es cierto? Murciélago, ¿no? De ahí es que se relaciona mucho, ¿ya?, la convivencia de este virus con diferentes huéspedes. Su patogenia o su forma de transmisión más frecuente, ¿cuál es? La más frecuente, lo ha mencionado su compañero. Vía aérea, ¿no es cierto? Es vía aérea, ¿ya?, a través de las gotitas, ¿no es cierto?, de fluido, lo que ustedes quieran mencionar, provenientes de dónde específicamente, de la vía aérea respiratoria, de la vía aérea respiratoria. Y después, las que su compañera mencionó, ¿cuáles eran las que han mencionado? Por si está en la diapositiva. ¿Cuáles eran las otras maneras? La anterior. Estas fases es muy importante y pregunta de examen. Viene claro lo que es el estadio 1 en la fase temprana, el estadio 2 en la fase pulmonar y en el estadio 3 hiperinflamatorio. En esta etapa 1, fase temprana, hay otra clasificación también del COVID-19, como es un coronavirus leve, como es un coronavirus moderado y un coronavirus severo. En el leve está muy direccionado a esta primera fase temprana, en lo que nosotros hemos visto tal vez en nuestra familia cuando hemos enfermado con un resfriado común, o muchos pacientes han sido asintomáticos, ¿no es cierto?, donde los síntomas y signos eran muy compatibles con un resfriado común. ¿Y qué hay en un resfriado común? Fiebre, ¿no es cierto?, tos, sudoración, cefalea, mialgias, artralgias, un resfriado, pero que no se complicaba. Y de ahí también mencionó un porcentaje. ¿Cuánto era ese porcentaje? 80%. 80%. ¿No? Y salían los pacientes. En el estadio 2
o fase pulmonar, ¿ya? ¿Qué acontecía en este estadio? Este resfriado común podía haberse complicado con una neumonía atípica o típica, pero con una neumonía, pero que también no se complicaba, se la manejaba como una neumonía como las que tenemos todos los días en los diferentes hospitales y también en el manejo ambulatorio. Se complicaba con una neumonía. Y en este estadio 3 o en la fase grave del coronavirus, evidentemente era cuando toda la cascada de todos los mediadores de la inflamación se disparaba por todo lado. Y acontecía lo que era el estado hiperinflamatorio, donde el órgano evidentemente más afectado era los pulmones. Acá en este estadio 3, ya esta neumonía pasaba a ser una neumonía complicada con falla multiorgánica. O sea que el paciente hacía una neumonía masiva. Esta neumonía masiva avanzaba a problemas de la coagulación, hacían coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada llevaba a sepsis y esta sepsis terminaba en choque séptico y el choque séptico llevaba a la muerte, Entonces, no se olvide lo que ha acontecido en estas tres fases: fase temprana, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. ¿Vale? Esto es lo que acontece en la tercera fase. Acá, por ejemplo, también les decía, el 80% un coronavirus leve y un resfriado todo salido. 20% sí requerían de hospitalización, pero no entraban todavía a terapia intensiva. O sea que ese 20% salían del hospital. Pero el 5% de estos pacientes específicamente sí entraban a terapia intensiva porque hacían una falla multiorgánica. Entonces ya estos pacientes necesitaban de manejos intensivos, específicamente eran pacientes que entraban a terapia intensiva y directamente eran intubados y conectados a un respirador. Y de ahí todo lo que han mencionado sus compañeras. Ahí entrábamos con todos los laboratorios para poder identificar el grado de severidad, ¿ya? La evolución, el tratamiento, que todos sabemos no había un tratamiento específico, solamente se trataba la causa. Por eso era que en estos pacientes, en el estadio 3, se utilizaban grandes dosis para empezar de corticoides. ¿Y por qué se utilizaba corticoides? Específicamente la dexametasona. ¿Por qué? Evidentemente, porque eran los corticoides, si ustedes se fijan, son medicamentos inmunosupresores. ¿Qué quiere decir esto, inmunosupresor? Frenan todo lo que es la cascada de inflamación. Ejemplo, por ejemplo, todos los pacientes trasplantados. Muchos pensamos, no sé si en la familia de ustedes hay algún paciente que tiene algún tipo de trasplante, por lo general en nuestro medio riñón, ¿es cierto? Todos pensamos de que si lo van a trasplantar va a salir bien y ahí termina todo el problema, pero no es así.
van a ver de que estos pacientes durante toda su vida van a tomar siempre corticoides, inmunosupresores. ¿Para qué? Para tener acá de la población. De la información, perdón. Uno, para que mi organismo no rechace el órgano trasplantado. ¿Ya? Y dos, para evitar el proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio me lleve a otras causas. Por eso es que se vio, y evidentemente, ¿ya?, se veía una gran mejoría con el manejo de los corticoides a grandes dosis. Pero también a consecuencia de eso, muchos pacientes posteriores a que evidentemente salieron de la complicación del coronavirus, algunos o muchos tal vez han presentado ya falla o insuficiencia suprarrenal, o han quedado hinchaditos, gordos, que son los gorditos falsos, ya por problemas suprarrenales, por el exceso de corticoides, por el exceso de corticoides. Por otro lado, uno de los estudios que, aparte de los laboratoriales, que nos llevaban a pensar en el diagnóstico, ¿cuál era en su momento? ¿Qué pedíamos como? Aparte de todos los laboratorios en sangre, había un estudio de imagenología. ¿Qué pedíamos? Ya entrábamos con una radiografía de tórax, veíamos que los campos pulmonares estaban aumentados de densidad, o veíamos ciertas imágenes. ¿Y qué pedíamos para confirmar? ¿Qué pedíamos para confirmar? De ahí es que muchos centros de imagenología o muchas clínicas que tenían este equipo se han llenado de dinero y se aprovecharon. ¿Cuál? Tomografía, pero algo más evidente, ¿cuál es? Resonancia. Y ahí es donde específicamente, incluso el informe ya nos daba de que si era una neumonía atípica con infiltrado compatible a COVID-19. Nos daban el diagnóstico, incluso nos daban también el porcentaje de compromiso pulmonar. Y de ahí es que, de acuerdo a ese compromiso pulmonar, se iban incrementando también otros fármacos, como nos ha mencionado su compañero, por ejemplo, lo que era la enoxiparina o la heparina. La heparina es, como se dice, la madre de todos los anticoagulantes, y la enoxiparina, ¿ya?, es descendiente de la heparina, son las de bajo peso molecular. Entonces se manejaba la enoxiparina para evitar la coagulación, porque no se olviden que a un inicio se pensaban muchas cosas, pero cuando los italianos empezaron a hacer las autopsias, y específicamente en pulmón, ¿qué encontraron en pulmón? Eso. Encontraron de que toda la sangre en pulmón, o por donde venía, estaba totalmente coagulada. Y de ahí es que dijeron, aquí estamos mal. Entonces de ahí fue que se entró también a utilizar grandes dosis de anticoagulantes. Y dentro de esto se utilizaban los anticoagulantes de bajo peso molecular, como era la enoxiparina. ¿De cuánto venía la enoxiparina? De 20, de 40 y de 60 unidades. Eso se le aplicaba vía subcutánea. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice acá?
estos eran medicamentos que yo los he visto utilizar, pero, por ejemplo, los neumólogos, había esa discusión de los neumólogos que para unos sí daba resultados, pero para otros no. ¿Cuál era la desventaja de estos medicamentos? Lo económico, eran altamente caros y no se utilizaba una sola vez al día, se ocupaba hasta 2 o 3 veces y el bolsillo no alcanzaba. Y era una terapia, ¿ya?, que se utilizaba, bien hacía efecto o bien no hacía efecto. O sea, todo utilizábamos con el motivo de salvar vidas, pero específicamente había muchas dudas en relación a la utilización de estos medicamentos. Pero claro. Pregunta de examen. Prevención. Aquí está especificado, por ejemplo, lo que por mucho tiempo, hasta hace poco, hemos dejado de utilizar el barbijo, ¿no es cierto? Y habían barbijos de todo modelo y de toda forma, si ustedes quieren, y también muchos aprovecharon, ¿no?, de la economía, ¿ya?, de las personas. Luego, evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir utensilios. La vacunación. ¿Cuántos tipos de vacunas salieron? No. Sinopharm, Pfizer, Johnson. La Sinopharm, luego Pfizer, luego AstraZeneca, luego la Sputnik, luego la que supuestamente era la más efectiva y era una sola dosis, ¿cuál era? La Johnson, ¿no es cierto?, y la Moderna, ¿no es cierto?, y la Moderna. ¿Todos han hecho con él? No. ¿Hasta qué dosis? ¿Cuántas deberían haberse puesto? 5, muy bien. 5, ¿no es cierto? 5.